Gracias por estar, gracias mi profe Sandrita por recibir la invitación. Los animamos muy amablemente a que por favor compartan este en vivo a sus familias, profesores, Claro, compañeros, colegas, para que sepamos un poquito de qué es eso de la ley de infancia y adolescencia y de qué trata. sí, sí, sí. Tema importante, Perfecto. tema importante y bastante interesante. Sobre todo que es un tema que no tenemos muy, ¿cómo decirlo? Muy atravesado en nuestra realidad social. Entonces solamente lo tenemos allí cuando sucede algo que realmente nos Ujú. preocupa, cuando ya hay, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí una demanda de una institución que se llama no sé qué familiar, cuando en la institución educativa donde está mi hijo, mi hija, entonces ya me dicen que está pasando algo y que debo preocuparme. Ahí sí comenzamos a mirar qué es eso de la ley Ujú. de infancia y adolescencia, porque de resto no lo miramos, Sí, para nos nada. pasa como, Vivero, creo que nos pasa como en todo, ¿no? Realmente sabemos que existen muchas leyes que nos regulan, hay muchas normas que nos indican cómo debemos proceder, pero pues la verdad, hasta que no estamos realmente inmersos en esa problemática, no sabemos que existe, cómo la vamos a usar, cómo la vamos a proteger, cómo nos protege, cómo la podemos utilizar, hasta dónde va, hasta dónde no va. Claro Creo que que sí. nos pasa no solamente, hoy decía, yo te decía ley de infancia y adolescencia, porque finalmente es una ley que muchos padres de la familia deberíamos conocerlas al derecho y al revés. Sí, señorita. Y no solo los padres, sí, más que los padres de familia Y realmente. yo creería que los Porque a veces, estudiantes, los jóvenes y adolescentes también y deberíamos los, comenzar a sí, comprender para qué nos puede los servir. estudiantes conocen, sí, conocen como eso que se les nombra, pero no conocen algunas cosas que están ahí, que pueden a su bien saber, conocer qué es lo que tienen qué es lo que les favorece y qué no les favorece. Claro que sí. Eso es cierto. Vamos a Y comenzar tanto padres de hablando, familia como estudiantes, tienes toda la razón. claro que sí, Sandrita, perdona porque te interrumpí. Vamos a No, comenzar tranquilo. hablando, saludo aquí, sí, vamos a comenzar hablando de qué es la ley de infancia y adolescencia. Y para ponerlo palabras muy familiares, vamos a hablarlo desde esa parte que sea muy entendible, porque a veces cuando hablamos de leyes, como que ese Mm, lenguaje que utilizamos es supremamente complejo y ahí nos sí. quedamos. Entonces, comencemos Ajá. por saber, mi profe Sandrita y quienes nos están escuchando, que la ley de infancia y adolescencia viene a ser como, hagamos de cuenta que vamos por un paseo y tenemos una brújula que nos va a orientar qué hacer, por dónde ir, qué ruta seguir cuando estoy en determinado caso, si me pierdo, si tengo un problema, si quiero ir a otro lado. Una brújula, digamos que es una brújula la cual nos permite evidenciar las situaciones que están pasando. Está enfocada 100% en el bienestar de niños, niñas y jóvenes. O sea, la prioridad. Ujú, Leyes tenemos muchas, pero cada ley está sí. enfocada en algo. Están las leyes familiares, están las leyes, los derechos humanos, están los derechos fundamentales y Mm, cada una se enfoca en algo. Comencemos por saber eso. La ley de infancia y adolescencia es una ley creada para proteger y está pensada 100% en su eje central para proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes adolescentes, ¿vale? ok, Ok, sí, totalmente cierto. Ahí vamos a hablar de que son los derechos que de una u otra manera como que nos estamos protegiendo, ¿no? Que nos protegen y protegen especialmente a los niños, niñas y jóvenes. ahí se Eh, ven como nosotros nos vemos ahí untados, digámoslo así, Sandrita, pero realmente es una ley para los niños, para los jóvenes y adolescentes. Tenemos un problema con un estudiante, tenemos un problema con mi hijo tiene un problema en el colegio, X, Y o Z, ¿a dónde acudir? A la ley de infancia y adolescencia. infancia y Allá adolescencia. nos dice qué leyes hay, cómo se utilizan y demás. ¿En qué se basa? Sí, señor. En la ley internacional de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Es decir, primero hubo los derechos, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos de los niños, y luego viene la Niños. ley de infancia y Ujú. adolescencia que estaba basada en los derechos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Busca, esto Sí. debemos tenerlo muy en cuenta, porque ¿qué busca? Cuando uno hay una ley, uno dice, bueno, ¿qué quiere esa ley? Pues esta ley lo que quiere es garantizar, proteger de manera integral la Ujú. salud, es decir, que un niño, niña, joven, adolescente tenga, Sandrita, salud, educación, participación en la familia, protección frente a riesgos, ¿vale? Que son como las Sí. bases ahí que tenemos. Creo que de eso que acabas de nombrar Uh -huh, tiene mucho parecido a lo que son los derechos de los niños, ¿no? Que también son bastante parecidos uh en -huh. toda esta parte. Tú dices, se basan en eso y sí, el derecho a la educación, el derecho a tener recreación, el derecho a pertenecer a una familia. ¿Mm? Creo que ahí vamos acordándonos de algunos de ellos que Claro son que sí. también importantes. El derecho, como te decías, a la salud, a la educación, a que tenga un sistema de salud,
¿cierto? Porque Ujú. esas son ciertos momentos que también son importantes reconocer y conocer en este momento. Ok, Entonces, y lo que tú dices, bueno, de aquí para con los chicos, vamos a ver cuáles son esos derechos como que la ley de infancia y adolescencia ya, ya tiene más vista para los chicos. se basa en los derechos del niño, efectivamente es muy parecida, solo que tiene un agregado que los derechos de los niños no tienen. Se convirtió en una ley. ¿Y qué significa eso? Que ya ciertas cosas que pasen allí tienen una protección de orden legal. O sea, los derechos existen y se supone que nosotros debemos hacer que se cumplan. Pero cuando hablamos de ley, de la ley de infancia y adolescencia, entra allí una forma de que se tiene que cumplir sí o sí, si no puede llegar a haber un proceso legal. Está estructurada en dos Ujú. grandes ejes. Esos dos ejes, la primera es reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, que es lo que viene en los derechos de los niños, y la segunda define las responsabilidades compartidas de la familia, de la escuela, de la sociedad hacia ellos mismos y de ellos mismos también. Algo que tiene la ley de infancia y adolescencia, Sandrita, que no tienen los derechos de los niños, es que puede llegar a haber un proceso judicial en cuanto a las personas que están allí incumpliendo aquellos derechos que tienen nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Esa es la diferencia como tal entre derechos de los niños y la ley de infancia y adolescencia. Gracias, Vero. Sí, eso es cierto, que es la diferencia entre un derecho y una ley, ¿no? Total. Y que la ley pues ya nos pone en unos juicios bien interesantes ahí. Mira que ahorita que tú nombras eso, ahí es donde uno dice no conocemos Uh hasta -huh, dónde va esa ley, realmente como tal. La nombramos y la nombramos y la nombramos, pero nunca sabemos hasta dónde va y qué es lo que realmente tiene corresponsabilidad, porque yo lo siento como eso, ¿no? uh -huh. Es una corresponsabilidad tanto de los adultos hacia al infante, a los adolescentes y los jóvenes, como también de los jóvenes hacia los adultos y hacia ellos mismos, ¿no? Porque es que ahí es también otra circunstancia también importante. Decimos, bueno, y estoy escuchando cuando saludas a los chicos porque y a las personas que vienen acá, porque realmente ahorita no veo, yo estoy nueva en esta plataforma, no veo quién entra, quién sale, no se ve. Entonces, eh, sí es importante que ellos también como que vayan revisando y leyendo, porque a veces nos quedamos solamente en el decir, en el nombrar y como que el susto y como la problemática, pero no, yo creo que también es bueno conocer un poco de eso que podemos llegar a utilizar y que de una u otra manera pues tenemos ahí para nuestro beneficio, porque esa es otra cosa, ¿no? Es mirar esa ley, busca es más también revisarnos en el sentido de esos bienestares que debemos darnos como en esa parte social podemos respetar y ser dignificados en muchas cosas, ¿no? Uh Tener -huh. cuidado con nuestra dignidad, creo que es lo más importante de todo este proceso. Claro que sí. La dignidad del ser humano, independientemente de la edad que se tenga. Total. Mm. Y mira que coloqué ahí en la pantalla, no sé si lo alcanzas a ver, coloqué un texto que tiene que ver con la Sí. base de lo que Mm. debería haber en cuanto a eso que tú llamaste corresponsabilidad, que es totalmente de acuerdo. Cuando yo tengo una sociedad donde hay unos niños, niñas y jóvenes que están interactuando entre esa sociedad, tiene que haber una corresponsabilidad, es decir, unimos a la familia, al Estado, a la sociedad y a los mismos niños, niñas y jóvenes a que todos sean responsables en conjunto para que no haya ninguna dificultad. Y si la hay, juntos deben solucionarla, porque las van a ver, siempre vamos a encontrar dificultades y siempre vamos a tener que solucionarlas. Corresponsabilidad, imagínense que eso que decíamos que se convirtió de derechos humanos a derechos del niño y derechos del niño a ley de infancia y adolescencia, tiene aparte de esas dos grandes ejes que era reconocerles los derechos de ellos y definir la responsabilidad de cada uno cuando no la cumplen. Después de eso lo que tienen es como unas subcategorías o categorías más bien, Sí, que me parecen súper sí. importantes de reconocer porque ahí sabemos en dónde nos enfocamos para saber de qué manera nos orientamos. La primera es la supervivencia. Todo lo que tenga que ver con lo básico para que un niño, niña o joven, adolescente sobreviva, tenga supervivencia. Sí. La segunda es el desarrollo, que se dé todo lo que necesita para que su desarrollo sea apto. Y la siguiente es la Sí. protección, que sea protegido, que no tenga necesidad de estar en peligro, que haya, en este caso serían los padres o tutores, y que tenga derecho también a la participación. Es decir, aparte de esas ejes en los que se mueven, también nos dice que tenemos que estar de acuerdo en que un niño, una niña, un joven, un adolescente, hasta los 18 años normalmente, 25 hasta la adultez, tengan formas de supervivencia sana, de desarrollo sano, de protección y de participación.
Esto significa que estos 4 ejes son en los que se basa esa ley para decir si algo es injusto, ilegal, si se está pasando por encima de los derechos de ellos o si estamos incumpliendo como responsables, tutores y demás. Dentro de esos 4 ejes me llama mucho la atención el asunto del bienestar. Ujú, Y aquí yo creo que tenemos que seguir haciendo énfasis, ¿sabes en qué, Vero? Y es que no solamente somos los adultos hacia ellos, sino entre ellos. claro que Porque sí. a veces sucede que, claro, ellos están ahí como en ese procesito, bien lindos, Ujú, y ellos no se dan cuenta que también están dañando el bienestar de otros, de otras personas, de otros seres como ellos, de otros seres humanos y otros adolescentes, niños y niñas, que también pueden llegar a verse afectados. Entonces, creo que también esa parte también es importante que la tengamos muy, muy en cuenta. Porque pues de una u otra forma, a veces decimos yo me acojo y es como cuando yo cojo y me pongo algo y digo esto es mío, ujú. pero este mío también implica que yo también lo tengo que compartir o lo tengo que dar a conocer en las diferentes situaciones. Y esta ley tiene eso, ¿no? Lo que tú dices, sí, aquí también creo que también en algún momento alcanza a tocar algo de los derechos sexuales Y reproductivo, sí. humanos y reproductivos, ¿cierto? Ujú. En Más alguna, adelante, en en algún, casitos los vamos a ver. en un proceso, ¿cierto? Y también tiene que ver con, esto también yo revisaba de algunas cosas de que uno va mirando, porque no es que uno sea el experto, no somos Ujú. abogados ni mucho menos, Estamos aprendiendo pero todos. estamos aprendiendo de una u otra manera. Y también te hablaba sobre la ley de convivencia, ¿no? Porque esta también tiene que ver muchísimo con ese proceso de ley de convivencia. Por ahí escuchaste a mi gato, Sí, está escuché tu jugando, gato que hizo, mira, ¿y yo qué le pasó al niño? ¿Qué le pasó al bebé? Cuidado, cuidado con esos no, gatitos. está jugando con los dos gatos, De está jugando los razón. dos gatos y entonces son fuertes. A esta hora Lauliet, les da la hora de juego. tan bonito. Algo que me llama Tan mucho la atención, mi bonito. profe Sandrita, de lo que tú acabas de decir, es que la ley de infancia y adolescencia, si bien nos permite o les permite a los niños jóvenes y adolescentes que se les respeten sus derechos desde esas 4 categorías que me parecen geniales, donde está la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación, también les da una vía legal para que ellos se sepan comportar, por decirlo de alguna manera, donde se le dice, bueno, usted es joven, pero usted está cometiendo algo que es una infracción dentro de la ley. Eso no lo había antes. Eso Ujú, diferencia los derechos humanos de los derechos de los niños de la ley de infancia y adolescencia. Lo sí. diferencia, pero ampliamente, porque aquí ya hay cosas que van a ser judicializadas, cosas que se pueden tener en cuenta legalmente para que ante un fallo, digámoslo, de un joven que puede ser desde el bullying, el ciberbullying, alguna situación de calle, alguna situación de adicción, alguna situación de robo, alguna situación XYZ, que se dé un caso grave y que los padres denuncien, un docente denuncie o un tercero Ujú, denuncie, porque hemos visto casos sí. últimamente donde no son los adultos únicamente quienes están atentando y faltando contra los mismos niños, niñas jóvenes y adolescentes, sino los mismos niños. Y los vamos a ver ahorita en los casos que trajimos, casos de la vida real, donde un grupo de jóvenes les parece, por ejemplo, les parece muy chistoso agarrar a un niño más pequeño y hacerle, golpearlo, hacerle X y Y cosas, porque nos pareció gracioso, porque tenemos una presión social encima, porque queremos pasarla chévere, porque queremos cumplir con un reto, porque eso es otra cosa que me parece fatal, fatal, Ujú. fatal, fatal. To- Entonces, esta Sí. ley de infancia y adolescencia hace eso, dice, bueno chicos, ustedes están grandes para hacer ciertas cosas, entonces también están grandes para responder por ellas. Ujú, eso es cierto. Mira que tocaste un tema que también ahorita se está dando reto, desafío. Uh -huh. A ver, en nuestra época, si eres capaz, si, Uh -huh. si te atreves, En nuestra época lo sabían, pero es que la masificación ¿cierto? que dan los medios no... Ujú. Total, Ah, Sandrita. no, ¿Tú que hiciste nos algún íbamos. reto de niña? ¿Te acuerdas? De niña, de adolescente, ¿hiciste algún reto como para...? Porque es que eso es otra cosa que veíamos el jueves de la semana pasada que hablamos de educación sexual con la construcción de identidad de los niños, niñas jóvenes y adolescentes. Es que muchas veces por corresponder o por encajar en algún grupo terminamos haciendo cosas que realmente sabemos que están mal. Mm, ¿Hiciste no, algo? no, ¿No? no, realmente que Mm. no, no, curiosa, el reto, no, pues, no, no, así como reto que diga uno El algo tintín y corre, como, corre, ese lo hiciste. si acaso ese que estaba bien pequeña que ya ni me acuerdo, Ay, no, ¿qué haremos? A ver, yo hice el tintín y corre, ya, corre. ¿Qué más hice? A ver, a ¿qué ver, a otro ver, a ver. así? ¿Qué otro, Sandrita? Que me acuerdes que los retos antes era como más compartir con el otro y nosotros jóvenes, creo que tú compartes conmigo eso por edad, Sandrita, y es que uno salía al parque a jugar y estaba con los demás, entonces se convertía más, era como en una camaradería y una compinchería que en cumplir retos Mm, por agradar de pronto. sí.
No era por ayudarle al otro a que lograra hacer alguna cosa, ¿Mm? pues así como que ahorita que tú me hagas recordar, de pronto muy pequeña en la cuadra donde vivía era peatonal y a veces salíamos a jugar tarde, Ok. 5 o 6 de la tarde, más o menos en una edad como de 5 o 6 años y un ratico porque pues tampoco era que permitiera mucha salida Ujú. y que a jugar que el Jermis y a Ay, jugar qué una cosa rico. así que cosas de esas máximo. Y ya, venga, de verdad, haciendo como se dice cabeza y revisando qué retos o qué cosas, no, pues el reto de pronto de llegar a estar en, ¿qué? En una fiesta y el que más baile, no sé, Ujú. o los mejores pasos que sacábamos de salsa, o sea, más como por eso, ¿no? Ya otras cosas como otras dimensiones de pronto que ya empieza uno a ver en este momento que los chicos llegan y se atreven a hacer cosas que uno dice, wow, ya eso, ya eso lo deja uno como movido bastante No, y hacen otras cosas bien tenaces. yo siento, Sandrita, Ujú. profe Sandrita, que tiene mucho que ver con los medios digitales, la masificación que se logra. Por ejemplo, años atrás no hubiéramos podido estar haciendo esta charla todos nosotros porque no teníamos los medios para hacerlo. Hoy en día los Ajá. tenemos y se presta mucho. Y en uno de los en vivos de la semana yo comentaba que cuando nosotros queremos masificar información en estos medios, generalmente lo que tiene mucho boom va a sonar feo, pero es aquello que es superficial, aquello que el contenido Sí, muchas veces sí es de entretenimiento y sí puede llegar a parecer chévere y demás, pero se convierte en algo como del que más salga o del de que más se comprometa o el que más llegue a cumplir. Ahí nos damos sí. cuenta que esos retos que se están poniendo muchos jóvenes hoy en día están dejando atrás como el formato de lo que es la diversión y ya se pasa a otro lado. Por eso nace la ley de infancia y adolescencia, en reconocer que hay muchos adolescentes, muchos niños, jóvenes y adolescentes que están teniendo comportamientos que son inadecuados y que evidentemente toca de alguna forma generar una legalidad ante ello. Cuando no se, no, profe, es que yo puedo hacer esto porque yo soy menor de edad, no pasa nada, pero venga, hay una ley ahora que dice que sí puedes llegar a ser judicializada a partir de los 14 años. Ujú. Y que si no, y que si eres menor de 14 años, entonces van a ser tus padres los que paguen por ti, Los que responden, los que sí. respondan ante la ley por ti. Y ahí es donde uno Mm. dice, bueno, ¿en qué entornos nos estamos moviendo o se están moviendo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes? Pues en su entorno escolar, y en el entorno escolar pues se está evidenciando que hay una serie de situaciones. Voy a ponerte el primer ejemplo aquí, Sandrita, para entrar en contexto. Di tú un niño de 9, 10 añitos con bajo rendimiento escolar y que es amenazado, totalmente burlado por los demás de su proceso escolar porque tiene dificultades de aprendizaje, pero pues no se muestra el interés en la familia, pero aparte de ello es amenazado por una institución educativa de ser expulsado. Eso hoy en día es ilegal. Y es ilegal porque estamos ante un derecho, y si no estoy mal, el que se encarga, yo tengo por acá la ley de infancia y adolescencia, permítame, miro mientras te explico, hay un artículo que sustenta cada situación para la educación, Sí. es el artículo 28 del derecho a la educación, que dice que no se debe omitir a nadie de ese derecho de educación porque se está faltando legalmente ante un proceso de desarrollo del sujeto. Eso dice aquí, tengo la ley. Y si yo lo digo es porque yo lo viví en carne propia. Cuando yo era joven, yo quedé de mi primer hijo embarazada muy joven, a mí me echaron del colegio, Sandrita. Y a mí me echaron del colegio Ah, porque yo era una mala influencia para las demás niñas. Porque si yo estaba pipón, entonces las demás niñas se van a querer hacer lo mismo. Y eso es algo que tienen las instituciones que a mí me da mucha, no sé cómo decirlo, rabia no, sino como que me parece muy, no de creer. ¿Cómo me pueden decir a mí que porque una niña está embarazada se le va a quitar primero la manera, la forma de educarse, que al contrario más la necesita porque ya trae consigo otra? O un chico que, por ejemplo, esté teniendo esta situación que te digo que porque tiene bajo rendimiento. Muchas de las instituciones lo primero que hacen es, o los mismos padres, Sandrita, el papá le dice, bueno, si usted no estudia, lo voy a sacar del colegio y se pone a trabajar y mire qué hace. En vez de sí. revisar por qué está pasando esa situación. Si hay una situación allí, debe ser por algo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? ¿Qué piensas tú de estos casos, Sandrita? Educación. Pues a ver, de lo que dices de la parte de educación, pues creo que pues no es lógico que pues la chica haya salido y lo que te pasó, tú dices lo que te pasó a ti Ujú. ya hace un tiempito atrás. Y que sumado a eso, pues de una u otra forma, creo que también hay que ver el otro derecho que ya vendría a prevalecer sobre esto, ¿no? Sobre el de la educación, que es el bienestar en la salud y en el proceso tanto como con la mamá como con el bebé que está por nacer, que está gestando, ¿no? Mm. Porque pues si es una chica que medianamente se siente bien y que pues está pasando por su proceso de embarazo,
normal, pues no creo que tenga por qué negársele las cosas, ¿no? Aunque yo te cuento que yo veo que en este momento eso no se está dando mucho porque, o creo que Es no se da prohibido. Hoy de en la día es misma manera prohibido. como se, porque está prohibido expulsar, sacar o hacer cualquier situación así con las chicas que estén en ese proceso de embarazo, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que te digo? Si la chica está bien en todo su proceso de salud y no le va a alterar su bienestar emocional, físico, psicológico y de su proceso de madre gestante, pues que siga en ese proceso. Pero si no, pues ahí es donde uno dice, hay que mirar otras herramientas y otras estrategias, ¿no? Sí. Ahora lo que tú me dices de los chicos, los papás a veces me hiciste acordar, en algún momento los papás sí le dicen a uno cuando está pequeño, bueno, pero si no va a estudiar o si no va a sacar buen resultado, pues entonces mejor dedíquese Ponga a a otra cosa, trabajar. que se póngase a trabajar, póngase a cocinar, venga aquí a, sí o no, Creo que todo lo hemos esas son dicho en como algún momento como padres. todos en algún momento o lo escuchamos para nosotros mismos o lo multiplicamos, ¿no? Porque Ujú. pues lo que uno menos quiere es que un hijo tenga un mal rendimiento en algo que es tan importante como la educación, independientemente de que algunas personas digan, no, no, no está aprendiendo nada o no se está haciendo nada, porque Ujú. los chicos también hay que ver y valorar esa parte. Hay Pero muchas mira, personitas que no están en ese proceso, ¿no? Pero mira, Sandrita, que Entonces, aquí la ley de infancia y adolescencia, esa situación dice en el artículo 28 que cuando pasa esas situaciones de bajo rendimiento académico y que el estudiante se siente amenazado por algunos de los entes o entornos, llámese directivos, llámese padres de familia o demás, existen unas causas y esas causas son las que primero se deben revisar. Una de ellas es la falta de acompañamiento pedagógico por parte de docentes o de padres de familia. Otra puede ser la mm, sobrecarga de tareas en casa cuando los padres de familia están muy ocupados y entonces el estudiante se tiene que hacer cargo de sus hermanos o tiene que hacerse cargo de las labores de la casa. Otra puede ser la ausencia de refuerzos, cuando no tiene esa persona que emocionalmente lo apoye. Y curioso que dice aquí que con quién se va cuando pasa esa situación. Un niño, niña, joven o adolescente que está viviendo esa situación y no se siente acogido y va a perder su derecho a la educación. ¿Qué hace? ¿Con quién va? Pues primero si es en el colegio, pues va con los directivos, obviamente, va con su profesor, con su director de grupo, para hablar de la situación y demás, acompañado obviamente de sus padres de familia, porque es un menor de edad, mm. por eso se llama Ley de Infancia y la Adolescencia con el comité de convivencia, que es el encargado allí de relacionar todo este proceso, y si ya ellos no le dan solución, o si es por parte de que la familia lo está maltratando o delegándole demasiadas funciones de casa, que si bien nosotros todos, Sandrita, colaboramos en casa, porque nuestros padres trabajaban y aprendimos a cocinar y aprendimos a desarrollar diferentes trabajos y labores para la adultez, también hay un punto donde se pasa del otro lado. Y entonces ya Mm. el niño, el joven, termina siendo como el cuidador de la casa, el responsable de todos los oficios, el cuidador de hermanos y demás. Y la ley dice ahí en el artículo 28 que cuando esas cosas pasan, se debe ir con la Defensoría de Familia donde se solucionen a través de diferentes situaciones como involucrar a la familia en lo que llamamos una negociación, como cuando papá y mamá se separan y entonces se van a Mm. pelear, digamos así, la tutoría de los hijos y se llegan entre ellos dos, se va a un acuerdo. Hoy hay salas para conversar esas situaciones que antes no las había. Entonces se puede hacer en el colegio a través de los directivos, comité de convivencia y demás, pero cuando es de familia hay espacios especiales para que padres de familia puedan llegar a dialogar con sus adolescentes sobre ello. Pero ¿por qué no se da, Sandrita? Porque pasa en familia la mayoría de veces muy vulnerables y estas familias, primero, no tienen la información que estamos dando aquí, que a mí me pareció fenomenal cuando tú me sugeriste este tema. Y segundo, porque muchas veces los padres no quieren verse involucrados en situaciones de orden legal que les pueda llegar a acarrear algún problema. Entonces, seguimos llevando. Sí, mira que me hiciste acordar de algo. Eh, esa parte de que sí, a veces no es recargarle al chico o al adolescente niño, que es el que más ayuda, colabora, está más dispuesto. Sí, pues ellos son, y uno como papá también tiene que ver hasta dónde va esa colaboración, Uh ¿no? -huh, Porque tampoco es sobrepasar los límites de esa situación. Porque seguramente, como tú dices, ya llegan a otros entes uh y van a -huh, conversar y los papás, no es que yo quiero que, va a decir el papá, yo nunca pensé en esto que era faltante a una ley, sino que yo lo que quiero es formarlo, educarlo, para que él aprenda a ser autónomo, a ser disciplinado, ordenado, bueno, una serie de cosas, pero tampoco hasta irnos a la otra parte de la carga, ¿no? Porque estaríamos en contra también de, como tú dices, negarle la educación y negarle como las herramientas, estaríamos también negándole como lo que decíamos, el derecho a ser él y el desarrollo como tal de su ser y de su dignidad como persona, como niño, como adolescente, que se esté dando. Y pues también, él también tiene derecho a recrearse de uh una -huh. manera sana.
claro que Y sí. pues no solamente colaborando en la casa, es una manera de, ya sería, si nos pasamos, si lo exageramos, estaríamos dándole al lado contrario. Es lo que yo te digo, es como también la función que nosotros como papás a veces ejercemos, ¿no? Ujú. Y esa función de papás, pues, hasta dónde va y también esa función de hijo hasta dónde llega. Porque tampoco podemos decir, no, es que ya no es hijo, sino es un colaborador más, por llamarlo de alguna manera, Empleado del en la casa. servicio, empleado, Entonces, empleada del servicio. sí, tiene que aportar porque finalmente, pues, valore, haga o no haga, tiene que aportar en casa. Que es diferente a esa colaboración que debe haber en casa, ¿no? Que Ujú. todos son entes para colaborar y mantener un buen ambiente sano, limpio, aseado, hablando de nuestros fines de semana y también de nuestros momentos con los chicos, ¿no? Poder hacer eso. Hasta ¿Cuál, donde los padres exigirle ayuda en casa a sus hijos, exacto. Hasta dónde debe ir esa ayuda, ¿no? cuál es el límite, Porque diríamos estamos ahí? buscando como ese equilibrio entre las dos cosas. Una cosa es ayudar y otra cosa ya es pasar la función a lo que tú dices, ¿no? Hacer la empleada del servicio, entre comillas. Entre comillas. Te comparto ahí y les comparto a todos los que nos están viendo y los invitamos muy cordialmente a que nos respondan la siguiente pregunta porque es que a veces no sabemos hasta dónde va el límite. ¿Hasta dónde los padres deben exigirle ayudar en casa a sus hijos y a sus hijas? Tú como padre, madre que me estás escuchando como familiar o tú como adolescente, ¿qué crees? ¿Está bien que los padres exijan que alguien, un niño, una niña, un joven, un adolescente que está en casa, mientras que los papás trabajan porque tienen que trabajar, se encargue de todos los oficios de la casa? Porque si bien es sabido que antes uno de los dos padres podía quedarse en casa a desarrollar esa actividad, hoy en día no, hoy en día ambos padres trabajan y es difícil porque Sí, alguien tiene que colaborar y demás. ¿Hasta dónde se llega a creer que es sano? Compártanos este live para que más personas los vean y déjenos comentario ahí. Tú como adolescente, niño, niña, joven, ¿qué piensas? ¿Hasta dónde es válido que tu papá o tu mamá te diga que tienes que colaborar en casa? Que hagas el almuerzo, que hagas el aseo de toda la casa, que hagas qué, hasta qué límite. Y tú como papá o mamá que nos estás escuchando, ¿hasta dónde es ese límite? Profe Sandrita, para ti, ¿hasta dónde va ese límite con tus hijos, por ejemplo? me hiciste dar risa porque me hiciste recordar que ahí está, ahí sí me acordé. Yo para Mm. poder salir en mi época adolescente tenía que cumplir con algunas funciones de casa. Mm, creo que pasa todavía. Ah, ok. Entonces, es como el negocio, ¿no? Ujú, Quieres salir o verte con tus amigas o no ujú. sé, ir al Una centro fiesta. comercial o una fiesta. O si ibas a la fiesta, sabías que tenías que llegar después de la fiesta a ayudar en la casa. De hecho, de otra manera. O sencillamente si ibas a salir antes, toda la semana, mira, hacían como el negocio, ¿no? Yo, Ujú. yo lavo la loza toda la semana, No, eso yo hago el prometen, aseo del prometen, baño. Sandrita. Papi, mami, yo le hago, yo le barro, yo le limpio, yo le lavo el carro, yo le hago mercado, yo le lavo el patio, yo le saco al perro, yo cuido la más. Prometen de todo en esos Exacto. momentos. Pero mira, la promesa es que toca aprovecharlos cuando prometen, es hacerlo antes, no después. Porque Ahí ya es. después se les olvida. Ahí es. Es antes. No, y lo otro es que no sé tú, pero yo, como la canción, cuando van a pedir algo o cuando nosotros íbamos a pedir algo, uno cambia la actitud totalmente. Uno sabe que tiene que pedir Sí, sí. permiso para una fiesta, para algo, entonces uno comienza comportándose bien, ¿no? Entonces, días antes uno no me van a dejar ir, entonces los pares comienzan, no, pórtese bien, arregle la cocina, haga esto, haga lo otro, y era que eso lo dejan ir y uno comienza. Y cuando ya se acerca el momento de pedir permiso, entonces uno comienza como con una actitud bonita, como abrazar a los padres de familia. A ver, ¿hasta dónde? Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Sí pasa, sí pasa. Eso, Total, mira que eso que estamos total. hablando en la ley de infancia y adolescencia se llama entorno familiar y aquí aparece como algo que se llama el derecho a la supervivencia y desarrollo, que pertenece a la categoría, ponle cuidado, tan chévere esto, de cuidado y afecto. Cuando un niño, niña, joven, adolescente no se siente cuidado o no se siente afectivamente bien tratado. Por ejemplo, un adolescente que Ajá. pasa la mayoría del tiempo solo o sola, porque su papá, su mamá trabajan, porque es hijo de un padre o una Uy, madre solteros, entonces la mamá o el papá que está allí respondiendo, pues les toca trabaje, trabaje y trabaje. Pero ¿qué se hace cuando hay esa negligencia? Según este artículo, que aquí dice que es el artículo 25, que es el derecho del amor y el cuidado, cuando pasan esas situaciones y un estudiante, un joven, niño, adolescente se siente mal, ¿cómo se soluciona eso? Pues según lo que dice acá, se va o a la comisaría de familia, al ICBS, ICBF o a las redes comunitarias para poder lograr conversaciones entre padres de familia, programas de apoyo, horarios flexibles y acompañamiento psicosocial, como el que tú das, mi profe Sandrita, mi psicóloga. mira que ahí viene algo importante, porque de pronto los mismos chicos y a veces uno de papá, dentro de su corre-corre y su Ujú. automático y su afán y muchas cosas, no se pone como en la cuenta de eso.
de ponerle atención hasta dónde mi hijo se está sintiendo querido, amado, Cierto. cuidado, protegido y demás. Y entonces uno cree que, y hay papitos que todavía imaginan que solamente con que estén en la casa, que cumplan con darles de comer, darles un vestido, eso es suficiente. Y Ujú. me hiciste acordar de algo también importante con respecto a esto, y es que y es un tema también que yo creo que más adelante lo podríamos estar abordando, los papitos que se mantienen en procesos de separación y no tienen Uy, buena qué fuerte. comunicación, es donde más cometen infracciones, yo creería, a estos artículos y sobre todo a eso, porque si no aportas o si no pones atención o te dejas, no hay visita o no No hay dejo que veas a compartir mi con esa hijo persona, porque me caes mal. con ese hijo. Ah, sí. O porque realmente, pues, en este momento me heriste, me molestaste a mí como persona, pues entonces el hijo pasa a ser como un objeto, como ese premio o castigo, entre Ujú, comillas. ujú. Vuelvo y Sí, lo pongo entre comillas, hay muchas cosas que pongo entre comillas porque son ciertas, ¿no? Porque también hay que ver el 50-50 del lado de todas las personas. Pero también viene la otra situación. Los hijos también, así como tienen obligaciones, tienen derechos, y los padres igual, obligaciones y derechos. total. Y creo que aquí viene lo que hablamos, ¿no? Mi derecho va hasta donde llegan tus deberes y al contrario, mis deberes van hasta donde van tus derechos. Ahí es una lineacita finita Muy que debemos fina. también cuidar. Tú me dices acá, hasta donde no, pues hasta donde, pues sí, yo estoy bien, o sea, yo tengo un objetivo de que mi hijo me ayude, colabore y aprenda a funcionar. En hacer sus cosas propias, aseo, oficio, orden, lavar la ropa, organizarse el mismo, pero pues tampoco hasta el colmo de que nos haga todo, ¿no? Pues Claro. que sea, que sea el de siempre. Y Ujú. a veces uno a veces comete esos errores porque como es el que más hace caso, pues entonces a veces el más le pido de pronto. Yo te puedo decir Ujú. así como mamá, a veces cometemos ese error. Sí, Sí. Como ese no me hace caso, entonces hace casi no lo toco, pues entonces él se sigue haciendo el loquito y no me colabora, no me ayuda. Pues eso pasa. y, Eso pasa y en mira que algunas familias. en ese ejemplo que tú pones, algo que yo he visto en las diferentes situaciones con estudiantes, es que siempre hay en toda familia un hijo que tú dices que es el que más ayuda porque es el que más se permite obedecer. También hay aquel que no quiere obedecer porque sabe que tiene derechos, sabe que tiene límites, el cual los padres deben responder y respetar. Y cuando se enfrenta, porque cuando un estudiante, cuando un hijo le dice a sus padres lo que piensa, pues nosotros lo tomamos como un enfrentamiento. No sabemos escuchar las situaciones por las cuales pasan nuestros hijos. Y Sí. cuando se convierte esto en un enfrentamiento, ustedes termina siendo el hijo rebelde o la hija rebelde. No, ¿y yo por qué? Porque siempre yo, mamá, por ejemplo, una hija, porque siempre yo tengo que lavar la losa y Pedro está allá echado viendo, perdón la palabra, echado viendo televisión con mi papá o está en su partido de fútbol o en sus prácticas y yo siempre soy la que tengo que recoger la losa. Y es que todavía no hemos dejado eso de los géneros atrás, donde los hijos deben hacer ciertas cosas, las Sí. hijas ciertas cosas, y eso recarga para uno de los dos, sea de protección para el varón o de oficios para la hija, Sí. pero yo pienso hoy en día, a mis 53 Mm. años, no sé tú qué piensas sobre la formación que tuviste, pero yo hoy en día, a mis 53 años, Sandrita, en el momento que una persona se mira hacia su formación en la infancia y la adolescencia, yo sé que muchas cosas de las que soy hoy, lo soy por la formación que tuve de mis padres. Pero también sé que muchas cosas de las que también soy y no quiero tener, también tienen que ver con la formación de mis padres. Y los padres no pensamos en eso. Los padres no pensamos en cómo le estoy hablando a mis hijos, en qué clase de lenguaje verbal y corporal le estoy compartiendo con ellos al exigirle algo y no al generar procesos de diálogo. Nos quejamos de que nuestros niños peleen, de que nuestros niños no sepan solucionar conflictos, pero los padres no les damos ni las herramientas ni los ejemplos para que eso llegue a suceder. Uno cree que uno lo está haciendo bien, pero ¿cómo solucionamos nosotros como adultos los conflictos y qué le estamos mostrando a ellos Mm. de cuál sería esa forma adecuada de hacerlo? En la escuela generalmente siempre vemos en las estrategias que trabajas tú desde psicología y cada uno de nosotros desde las herramientas que observamos allí, cómo manejar solución de conflictos. Creo que es una de las cosas a priori que hay allí, cómo manejar el conflicto entre estudiantes, cómo manejar el conflicto entre padres de familia, entre los padres de familia y el estudiante, entre el estudiante y el docente, entre el docente y el estudiante, entre los docentes y viceversa. Yo siento que es algo que está muy callado y siento que es algo que pasa muy por debajo de la mesa y hablamos mucho de ello, pero realmente nosotros como adultos, padres de familia o docentes, no somos un real ejemplo de solución de conflictos para que nuestros niños, niñas y jóvenes aprendan de ello, pienso yo. Resolución de conflictos. Mira que entramos en esa otra parte, ¿no? Era lo que al inicio hablábamos de las leyes que Uh se -huh. crean y que nos creamos los seres humanos para autorregularnos, para
para, pues, para tener una autorregulación propia, social, grupal. Y pues ahí es donde también entra lo que tú estás hablando, esa resolución de conflictos a veces no es tan fácil, porque es bien complicado a veces admitir que nos equivocamos, reconocer que el otro tiene la razón, el reconocerse que los dos podemos estar entrando en la misma, entramos en la misma dinámica de conflicto o Ujú, de lucha o de conflicto de pelea, ¿no? ujú. Esa es otra situación. Y pues por eso yo creo que también entra toda esta serie de leyes y de normas que tenemos nosotros. Es cierto, Y total. caramba, Hay una parte aquí, que me Sandrita, asusté. que antes de que se cierre Y este, ese, dime, señora, no, dime, termina. no, 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 no. Dale No, tú, eras hasta ahí. no, dale tú. Ok, dos Empezamos. entornos más, porque es que lo estábamos viendo así, ley de infancia y adolescencia. Entonces ya hablamos del entorno familiar y del entorno escolar. Hay dos entornos más que maneja la ley de infancia y adolescencia y que me parece importante hablar de ellos. Y el primero es el digital y el segundo es el social. El digital me parece muy importante porque es el medio donde se mueven nuestros niños, niñas y adolescentes. Allá aparece como eje específico lo que se llama el derecho a la protección y está hablando de situaciones, por ejemplo, donde alguien comparte fotos de un otro sin el permiso, donde se sufre de ciberacoso, donde en un grupo de WhatsApp comenzamos a compartir situaciones inadecuadas sobre alguien, donde ignoramos a alguno de nuestros compañeros en esos grupos, donde se pierde el derecho a la intimidad, donde se pierde como tal, o donde no nos informamos sobre las causas del mal uso que eso tiene. Yo, ¿por qué voy a coger una imagen que no es mía, que es privada y personal de un segundo, un tercero, y voy a comenzar a difundirla por varias redes sociales o hacer comentarios soeces, discriminatorios, humillativos, que tengan que ver con la corporalidad, con la ideología de lo que la persona está compartiendo o que tenga que ver con cómo es esa persona? O sea, no hay validez legal ante ninguna de esas situaciones que diga, sí, es que tú tienes derecho a burlarte de otro. No, eso ya es ley. Y No. está aquí en la ley de infancia y adolescencia, en el artículo 36. Artículo 36 de la Ley de Infancia y Adolescencia dice que cuando un adolescente infiere y daña la integridad y la privacidad de un otro, debe responder legalmente por esos actos. Eso incluye Ujú. maltrato, acoso, el compartir información, el robo de identidad, porque inclusive se llega a eso donde se accede a cuentas de otro para hacer cualquier cantidad de cosas. ¿Qué pasa allí? Pues que el derecho de la intimidad se ve truncado de alguna forma y lo que hace es que nos muestre que estamos haciendo mal uso de dispositivos, de lo cibernético, de lo digital, de la falta de la supervisión adulta, porque entra lo que hablábamos al inicio, Sandrita, los retos que aparecen en línea en todas estas redes. ¿Dónde están los papás de Ujú. esos Sí. niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se están creando inclusive cuentas falsas, con edades falsas, en una cultura que se ha vuelto, diría yo, una cultura de la burla, del mal lenguaje, donde los jóvenes se hablan desde tantas para arriba y las niñas se nombran de P para arriba y todo es chiste y todo es gracia y no estamos respetando el otro? ¿Qué hacer en esos casos? Pues la ley de adolescencia, infancia y adolescencia nos dice que podemos asistir a ayuda ante una educación institutiva de lo cual nos esté pasando, donde nosotros estudiemos, que se puede ir a algo que se llama la policía de infancia y adolescencia, inclusive se puede ir a la Mm. policía cibernética, que es algo que existe porque ya hay situaciones donde se pasan de lo legal en cuanto a eso digital que estamos teniendo. Aquí sabes que me parece interesante lo que estás hablando. Y recordaba que nosotras en algún momento cuando trabajamos hablamos con los chicos sobre lo que es público, privado e íntimo. Uh -huh, Entonces, que son tres conceptos que de una u otra manera, pues también debemos ir trabajando. Y tú decías ahorita tomar una foto, tener una foto, yo no puedo tomar ni siquiera una foto sin consentimiento del otro. uh -huh. O sea, yo tengo que pedir ese permiso, me autorizas y bueno, yo te autorizo a que me saques foto, que si te autorizo a que me estés grabando, que hagamos este video, con qué fines educativos o no educativos tiene esto, o comerciales tiene esta situación, Espérame, y te así interrumpo un momento sucesivamente, ¿no? pequeñito ahí, Sandrita, con eso que acabas de hacer es importante y lo viví por una situación que pasó una periodista hace poco por aquello de compartir y dar permiso de utilizar mi identidad, mi imagen y lo que yo estoy hablando con el otro. Y es que debemos tener la costumbre, y no lo hice hoy, pero deberíamos hacerlo siempre, de que siempre estemos conectados con otros. Por ejemplo, en este caso tú accediste a mi en vivo, yo te envié la invitación y yo debería solicitarte a ti, profesor, ¿me das permiso de usar tu imagen, tu ideología y tu voz para realizar este en vivo? Son cosas básicas de la privacidad que tenemos que tener hoy en cuenta. Eso puede llegar a problemas legales fuertísimos. Ajá. Claro que te decía ahorita, esas tres palabritas que a veces uno trabaja con los chicos. Uh Yo -huh. les trabajo y aquí va el ejercicio, lo público, extiendo mi mano hasta donde más me alcance, que casi es 1 metro, lo público. Lo privado, lo que me llega aquí, Ok.
Eso es lo público y lo privado. Y lo íntimo ya lo que me corresponde, que es tocar mi cuerpo, mi ser. Yo lo llamo así, mi ser, mi vehículo con el que transito en esta vida. Entonces, ¿hasta dónde va esa intimidad, no? Y que hasta dónde dejo que cada persona llegue ahí. O sea, ¿soy pública, soy privada o es intimidad lo que ya estamos compartiendo? De igual Mm, forma siento que todos No lo sé. tenemos también como todos unidos, ¿no, Sandrita? Permeados. Sí, sí, o sea, es una burbujita muy fácil de traspasar de la una a la otra. Pero sí tener, yo creo que lo que viene acá es importante tener claro nosotros hasta dónde estamos pensándonos en esos tres términos. Y lo que tú estás diciendo ahorita, porque venimos con algo que es facilito y son nuestras redes sociales. Si no tenemos esa claridad en hasta dónde compartimos información, qué dejamos, qué Ujú, no dejamos, pues así mismo se está dejando que todo lo que yo puedo decir es que esa foto era mía, no tenía por qué publicarla, pero está claro. en la nube, está en la parte digital, está en la parte social, está en Ujú, la parte pública. ujú. Entonces, tienes que también mirar qué es lo que estás dejando como parte pública en tus redes sociales. Y nos Comparto, pasa a todos. comparto mucho esa visión, mi profe Sandrita, porque en ocasiones no somos conscientes de lo que estamos compartiendo. Yo siempre he hablado mucho Mm, de que lo que yo comparta en redes sociales ya no es mío, ya es la huella digital que yo dejé y cualquiera puede acceder a ello. Pero una cosa es que yo lo ujú, comparte y esté siendo un poco, la palabra que iba a usar no era la adecuada, pero que no sea muy pensante en que no debo mm, compartir mi vida familiar porque luego nos estamos, o personal o demás, porque luego nos estamos quejando de que hackearon mi cuenta, de que tuvo robo de identidad, de que se están haciendo esto con mi información, X, Y, Z. Una cosa es eso, pero otra cosa es cuando un tercero se toma el atrevimiento de tomar cosas mías y compartirlas sin mi permiso. Eso ya es sí, ilegal. Y la ley de exacto. infancia y adolescencia dice allí, independiente de que tú seas un niño mayor o menor de 14 años, que ese es el límite que tiene esta ley de infancia y adolescencia, donde dice, antes de los 14 años serán judicializados tus padres o ellos se harán responsables, pero después de los 14 años ya lo haces tú. Entonces, chicos, chicas, ¿qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos comentando? Hay allí detrás algo que se llama la ley de la cibernética, que se encarga de todas estas situaciones de acoso, de ciberbullying, donde se pueden llegar a fomentar o no ello. Hay que tener allí Mm, eso. El último entorno que vamos a hablar es el entorno social, mi profe Sandrita. Y el entorno social tiene que ver con situaciones donde el niño, el joven o el estudiante sea forzado a hacer cosas que no desea hacer en un entorno social. Ya no estamos hablando de la escuela, ya no estamos hablando de estar en línea, ya no estamos hablando de la casa de la familia. Estamos hablando, por ejemplo, aquellos niños que mandan a trabajar, aquellos niños que por X o Y razón terminan haciendo labores que no son correspondientes a su edad en un entorno diferente a su escuela o a su familia. Llámese un centro ah, comercial, llámese herramientas en línea, o sea, ¿qué tiene que estar haciendo un niño, niña, joven o adolescente sin el permiso de su familia, comercializando en redes sociales, mm, creando cuentas en redes sociales que son para mayores de X o Y edad? Mintiendo sobre lo que yo tengo allí como edad y aparte de eso no teniendo el cuidado porque es que detrás de ello hay otros entornos muy difíciles. Tú no sabes quién está detrás de esta cámara aquí porque las dos tenemos la cámara prendida. Pero cuando son esos mm, entornos digitales que ahorita les voy a comentar al final de este en vivo, el día jueves, si no estoy mal, que es educación sexual, no mentiras, el día miércoles, que es educación tecnológica, vamos a hablar sobre los peligros y la privacidad de los juegos en línea. Y tú no mm. sabes en esos juegos en línea quién está detrás de esos personajes, avatares y demás. Y allí tendríamos que ¿Quién tener en cuenta realmente, no? quién es realmente. Y allí tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, la ley dice ante eso que es un derecho de protección y derecho de protección de no esperar que mi hijo, que mi hija esté haciendo actividades que le procuren. Hoy con esto de lo digital y de los influencers y demás y creadores de contenido, que no es que mi hijo se ve lindo o mi hija se ve linda en TikTok bailando o en otra red bailando, entonces yo lo voy a hacer para que comience a monetizar y para X, Y, Z. O sea, cuando los intereses económicos están ya ahí de por medio, la ley de infancia y adolescencia es bien crítica en eso y es lo hace en el artículo, espérame que lo tengo por acá, es en el artículo 20, dice artículo 20, derecho a la protección contra el trabajo o el uso infantil cuando hay necesidad económica, desempleo en el hogar o normalización de la cultura del trabajo infantil, es algo que todavía existe en varias partes. Se puede acceder a Mm, ayudas, por ejemplo, de integración social, programas de infancia y CBF, que generen inclusión de programas de subsidio escolar, apoyo económico a la familia o seguimiento comunitario. Aquí también ingresa esa categoría de los niños, niñas y jóvenes que quieren estudiar, pero que sus padres no tienen los medios, porque definitivamente la educación es muy cara, o por lo menos lo que ellos quieren hacer, y entonces entran en este debate de que qué hace, no, póngase a trabajar y ayude en la casa. mm. Y se le coarta un derecho, el derecho a la educación universitaria. La educación, claro. Mm. No,
¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud por ahí? Bueno, No, no está bien. comentó ahí nadie, hoy Dianita, están estoy todos contenta. callados, parece que fuera lunes ¿Será festivo, porque es lunes festivo? y están callados, no Debe comentan. ser que es lunes festivo y por eso pasa eso. Yo Por no eso sé, suceden esas cosas. pero están todos callados y no hubo preguntas. No somos tan preguntones, de El verdad. viernes que ¿O no? tuvimos la charla de bienestar docente, que se habló que Sí, llegaste a lo último, ¿te acuerdas? Estuvo bien fluidito sí. en comentarios, hubo varios profes que comentaron y hacían preguntas. De pronto el tema aquí es un poco álgido, previsorio, precavido. De pronto yo Sí. no quiero comentar porque de pronto, no, no quiero entrar en sospecha o me da miedo porque también es válido. Pero es algo Claro. que quisimos traer de pronto aquí con la profe Sandrita, que fue su idea, porque yo siempre les pregunto qué les gustaría que trabajáramos de estos temas, no sé qué, y la profe Sandrita me dio esta excelente idea. La ley de infancia y adolescencia es una brújula que tenemos allí, los padres de familia, los docentes, pero también ustedes como jóvenes, como niños, Sí. para que les ayuden. Sí, ahí de vez en cuando yo les digo a los chicos, así como de vez en cuando tenemos las ganas de mirar el TikTok en diferentes situaciones, también miremos Ah, esa otra parte de revisarnos de verdad en esas leyes, en esos artículos en los que a veces infringimos sin darnos cuenta la ley. Y ese infringir esa ley pues nos acarrea unas consecuencias que uno dice, no, eso no me pasa a mí, no, eso yo que lo voy a hacer, no, pero si yo no lo hacía con esa intención, ajá, pero no, tal cosa, pero resulta que sí, si entramos en una situación más fuerte, más delicada, sí podemos estar involucrados en situaciones que no nos estamos, en las cuales no nos estamos cuidando. Y también total. es válido conocer esto para protegernos, no solamente para proteger a los demás y conocerlos, sino que nos protejamos nosotros mismos. Y sí es importante eso. Entonces tenemos Mm, hoy educación familiar, la ley de infancia y adolescencia. Mañana martes vamos a hablar sobre situaciones de frustración. ¿Qué cosas te frustran? ¿Qué hacer cuando algo me frustra? ¿Qué es la frustración? ¿Por qué se da la frustración? ¿Vivimos tan pendientes de ello o no lo tenemos pendiente? El miércoles me encanta el tema, alertas en juegos, en videojuegos. Todos esos juegos en línea, Minecraft, Roblox y esta clase de jueguitos donde a veces se presentan situaciones que no son como tan correctas, digámoslo así, pero también aprender un poco sobre ello porque muchas veces nosotros como adultos no sabemos. Entonces, si alguien de los que está escuchando dice, profe Vero, yo me conozco ese juego, vea, y yo sé que hablan mal de él, pero nosotros aquí, yo sé y demás, y quiero estar contigo y soy menor de edad y me va a acompañar mi mamá o mi papá, escríbame y con gusto lo hago. El jueves en educación sexual vamos a hablar sobre las herramientas en las relaciones que tenemos con los otros. Profe, ¿qué relaciones? Cualquier tipo de relación. Una relación de amistad, una relación de noviazgo, una relación de pareja, una relación familiar, cualquiera de ellas. Y el viernes en Bienestar Docente vamos a hablar de un tema bien chévere, Sandrita, alertas en el trabajo docente. ¿Qué cosas de ese compañero, colega, directivo, jefe, X, Y, Z, son una alerta roja y deberíamos tenerla en cuenta? Recordemos que esas alertas rojas son esas situaciones que nos ponen a nosotros, por eso las banderitas en cada uno de ellos. Alertas rojas del está día chévere, de está hoy. chévere. Lo que pasa es que nada es malo si no se pasa y se excede los límites de tu propio bienestar o de tu Eso. propia seguridad, creo yo, ¿no? O del otro. Porque pues, así como digo del otro, pues porque así también como pueden ser los juegos, pueden ser otras cosas. Total, No solamente son los juegos, pueden ser total. otras cosas que también pueden perjudicarte. Mm, Comparto, mm, Sandrita. Mira que vamos, te voy a dejar los 10, perdón, 5 alertas rojas del día. Lo vamos a hacer toda la semana, los 5 alertas rojas de cada día del tema. Entonces, el primero sería, tengamos en cuenta si hay necesidad de utilizar esta ley de infancia y adolescencia como padres de familia, como docentes, como familiares o como estudiantes. Sí, primero, se te están vulnerando tus derechos básicos. ¿Derechos como cuáles? Que no te alimenten, que no se permita tu educación, que se esté coartando tu identidad, que se esté coartando tu salud. Es decir, que estás enfermo, malito, no te llevan al médico y demás, eso es una alerta roja. Hay que ponerle cuidado. mm. Dos, trabajo infantil. Eso yo diría que más que alerta roja ya es un boom rojo. Ningún niño, niña, joven, adolescente debería estar trabajando. Se entiende que hay lugares donde es normal, entre comillas. Por ejemplo, Sandrita, yo estuve hace unos años en una cultura alfarera donde Mm, en Boyacá, donde los padres de familia cimientan la educación de sus hijos en el trabajo de alfarería o de minería o de claro, estas acciones que son pues, con las que ellos superviven o sobreviven. Entonces, pues,
Creo que la forma como, incluso yo creo que pasa hasta en el campo, ¿no? Sí, Las personas que cultivan. sí, los agro. Son formas de pasar y que eso no se acabe, ¿no? No, y es como Porque esa enseñarles es una otra forma de situación, ¿no? vida y de defenderse a futuro, que son sitios, pero por ejemplo aquí en la Mm. ciudad, que tu papá o tu mamá Y de o valorar, ver. total, 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 que te digan que no, es que estamos sin plata, vaya a vender dulces en un bus, por ejemplo. Eso es una Ah, no, alerta eso roja, sí. cosas por el estilo. No, ese sí no. Sí. No, ese sí Tercero, no. este me encanta. No me encanta porque me guste, sino porque es algo que deberíamos tener muy en cuenta y que se da mucho. Y es la violencia intrafamiliar. Cualquier No, forma de total. maltrato Ay, mi físico, tía. psicológico, negligencia Mm. o abuso dentro del hogar es denunciable. Y son cosas que debemos tener en cuenta, como niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Cosas como que, Sandrita, ¿crees que puedan haber ahí? Pues ya digo que ya esa peleadera constante de los papás, que ya Uy, se sí, pasan a gritos y hasta golpes sí, y maltratos que pues ya tampoco son justos, ¿no? Porque también hay un maltrato psicológico que es más sutil y ese sutil es más delicado, más totalmente cierto. doloroso, Sí, que queda más marcado. uy, no, y sobre todo lo que evidencia el niño, niña, joven y adolescente, porque yo creo que a ninguno nos gusta evidenciar que nuestros papás estén gritando, se estén golpeando o estén hablando mal. A mí me Mm, causa risa que los padres de familia, no risa por burlarme, sino risa por cuestionar el suceso, porque una cosa es reírme de algo por y otra cosa es burlarme de. Entonces yo aquí me refiero a que debe ser muy doloroso para un niño joven o estudiante estar viendo siempre a sus papás peleando, pero también es muy chistoso de alguna manera que nosotros como adultos o padres de familia estemos hablando que nuestros hijos no saben solucionar conflictos. ¿Y cómo los solucionamos nosotros? Vuelvo a lo que dije a un comienzo de esto. Nos quejamos de que no sabemos solucionar conflictos, pero los padres y los docentes no enseñamos cómo manejar conflictos, cómo solucionar. Ahí tenemos mucha mea sí. culpa, como dicen por ahí. Cuarto, alerta roja, explotación y riesgos en entornos digitales. Cualquier situación que tenga que Mm, ver con uso de Internet y redes sociales sin supervisión de un adulto para un menor de sociales. edad con exposición de cosas privadas, de identidad, imágenes y demás, con comentarios que tengan que ver con humillación, de deterioro de la imagen de un tercero, de porque alguien piensa así se le juzga. Eso es algo que estamos viendo ahorita mucho en cuanto a campañas políticas, que cuando el uno dice y el otro dice y el otro maltrata tú no tienes por qué ofender a otro para dar tu punto de vista. Y si necesitas ofender, entonces no sabes debatir y mejor no lo hagas. Digo yo. Todo lo que tenga que ver con trabajos infantiles forzados, abusos de todas las clases que ya saben cuáles son, que no puedo mencionar acá porque me cierran el en vivo, todo lo que tenga que ver con Sí, infantil, toda esa clase de situaciones, alerta roja, ¿vale? Que comparten imágenes o que sí. se roban imágenes de niños, niñas, jóvenes y adolescentes para hacer otras cosas con ellas, cuidado. Y la quinta, la última, Mm, la participación negada, cuando no se le escucha al niño, niña, joven y adolescente, cuando no se le tiene en cuenta para tomar decisiones, cuando se le ignora para tener cualquier clase de acuerdo directamente. Y eso es algo bastante regular que no se tiene en cuenta y tiene que ser más visto. Inclusive hay un artículo ahí, hay un derecho que se llama el derecho a ser escuchado. En esa ley de infancia y adolescencia, y si no estoy mal, es el artículo 30 o el 31. Y cuando esto falla, estamos accediendo a alertas rojas que tienen que ver con la ley de infancia y adolescencia, Sandrita. Bueno, esperamos y Sandrita, espero que les haya servido, que los haya dejado inquietos. Yo creo que es importante así. Veo que eh, hay muchos chicos que están ahí escuchando, que lo apliquen, que no sea solamente, eso mm, no importa, no, sí importa y bastante, ujú, y que también es bien interesante que lo puedan repetir padres de familia para que puedan estar pendientes de esos entornos de que hablaste, me parece chévere, y las alertas también fantásticas, me pero encantan. que recuerden también que tienen unas obligaciones, ¿no? Ellos también, no Les solamente corresponde es responder también. de que todo les llegue, no, la vida es de dar y de recibir. Y Ujú, yo creo que en este proceso también estamos, ¿no? total. Dar y recibir. De lo que yo doy, así mismo voy a recibir. No se les olvide lo que les dije el día jueves de educación sexual que trabajamos. ¿Qué hago, profe Vero, si a mí me pasa alguna de estas cosas, pero yo no sé cómo comunicarlo o a quién comunicarlo y ya no lo quiero hacer en mi colegio o no lo puedo hacer en mi colegio porque no tengo la confianza, porque no me creen o con los padres y demás y tengo una situación? ¿Qué hago? Recuerden que hay unas líneas de atención las cuales te ayudan a ti a poder evidenciar eso. Está en la línea 106 de Salud Mental Bogotá y es una línea que me ayuda a mí a trabajar aquello que es la crisis emocional, la ansiedad, la depresión y la prevención. Es una línea gratuita, la 106. Estaba la Fundación Libérate, que es una fundación que nos ayuda con todo lo que son adicciones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y adultos.
Está la línea, piensa lo que es la línea 141 del ICBF, que tiene que ver con todo lo que son abusos, bullying, problemas familiares, prevención de situaciones en crisis. Está la Fundación Red Paz, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con acoso escolar, ciberacoso, adicciones tecnológicas para aquellos que tienen situaciones de pronto con el bullying y el ciberbullying como tal. Está Bogotá Pro Familia, que tiene que ver con todas las situaciones que tenemos allá de salud sexual, reproductiva y prevención de embarazo. Algunas son presenciales, otras son líneas telefónicas, otra está Escúchate, escucha, te escuchamos, escúchate, escucha. No me acuerdo ahorita bien el nombre, pero ella también es una línea de acción que puedes buscar en internet si tienes algún problema o alguna situación. No te quedes callado, busca ayuda, que a veces no tenemos esa ayuda a la mano y esas líneas están allí para Ujú. ayudar. ¿Vale? Yo Sandrita, creo para que despedirnos, a los chicos de ahorita lo que pasa es que colocaron el dedito donde no era y por eso pidieron el ingreso pero yo creo que Gaby es un al envío. adulto, porque en la imagen que acá se ve de perfil ¿Sí? creo que es una adulta, sí, es una mujer adulta y Ok. creo que es o mamá o profe o algo y quiere ingresar. Y Justin, si no estoy mal, también es un caballero, es un señor y también creo que es adulto. No sé si esté equivocada, me hacen saber, por Ah, favor. bueno, pero vea, bueno eso. Ya para despedirme, no, bueno, gracias, agradecerte. Y como estábamos hablando, que los padres, chicos y demás, pues escuchen y que de verdad apliquen la información que se les brinda, aunque no es, como decíamos, no somos las que expertas, ni Ujú. abogadas, ni eruditas que decimos de la información, pero por lo menos sí hemos manejado algunas situaciones que son importantes y que de una u otra forma, pues la intención yo creo que de esto que estás haciendo es que todos estemos como conectados y además de conectados como informados Ujú. de cómo podemos utilizar diferentes situaciones que tenemos ahí a la mano y que uno a veces piensa que no, que está solo en este andar de situaciones y no es así. Estamos muy acompañados y hay muchas cosas que nos pueden servir y nos pueden favorecer. Y Claro pues que sí, es bueno usarlas, aplicarlas, pues para eso están realmente. Y que no somos solamente nosotros los que estamos preocupados por X o Y circunstancias. Y claro que pues sí, tener muy presente, de verdad, esta ley, decíamos, ¿no? Que tengan presente que es una ley que autorregula como el comportamiento. Y pues que también es bueno conocer. Yo digo que siempre es importante, el conocimiento es importante. claro Y que es, sí. ese conocer las cosas son necesarias. Pero Comparto. gracias, gracias. Compañera, Como muchas gracias a todos los que te nos voy están dejando, no viendo. sé.